Bienvenidos a la capacitación de inspecciones de calidad de servicios HLB. El objetivo de esta capacitación es comprender los puntos mínimos de control e inspección que deberá realizar el personal de la empresa Servicios HLB durante la intervención de equipos, con la finalidad de mejorar la calidad, tanto de las tareas realizadas, como el seguimiento en la ejecución de los procedimientos propios de cada planta. Es importante aclarar que los pasos que se aplicarán en una intervención pueden ser variables, ya que dependen de las características del equipo y de las órdenes de trabajo dispuestas por el cliente, que pueden abarcar o no todo el proceso. A partir de este momento, comenzaremos a realizar un recorrido por los diferentes aspectos que deben considerarse al realizar una intervención de equipos. Para iniciar la limpieza de un equipo, primero debe realizarse la apertura del mismo. Para ello, se comienza con el retiro de los espárragos y posterior desmontaje de accesorios. En primera instancia, se debe evaluar el estado de los espárragos que se encuentran en el equipo, ya que estos pueden estar corroídos por el fluido con el cual trabaja el equipo a intervenir. Es importante aclarar que no es recomendable utilizar espárragos usados durante el montaje del equipo, ya que los mismos pueden encontrarse estirados o deformados, causando un incorrecto ajuste de las uniones y como consecuencia, dará lugar a la pérdida de fluido. Los espárragos de acero al carbono normalmente sufren más oxidación y corrosión durante su periodo operativo, por lo cual, en lo posible, siempre se deben colocar espárragos nuevos. Para poder solicitar al almacén los espárragos a colocar, se debe especificar el diámetro del espárrago, la longitud y la cantidad requerida. Si el cliente no cuenta con los espárragos requeridos, se deberá solicitar su autorización para colocar espárragos usados, dejando constancia formal de su aprobación en los registros asociados. En este caso, se deberá corroborar el estado de los espárragos extraídos y se deberá verificar que no presenten corrosión, que no se observen grietas ni golpes, que permita el girado de la tuerca por el espárrago, es decir, que engranen correctamente y que no se observen deformaciones. En cambio, los espárragos de acero inoxidable generalmente son reutilizados, siempre que cumpla con los requisitos de aptitud mencionados anteriormente. De lo contrario, se deberá pedir al cliente espárragos de repuestos. Otro de los accesorios de gran importancia son las juntas. En este caso, bajo ningún punto de vista, deben reutilizarse las juntas. Siempre deben colocarse juntas nuevas, incluso si la junta retirada aparenta estar bien. En el caso de las bridas especiales, como casquetes, se debe tomar nota de las características de la junta, o se debe disponer de una muestra de la junta retirada, para poder solicitar en almacén la junta de reemplazo. En el caso de las juntas estándar, identificar si son espiraladas, camprofile o de lámina comprimida. Al momento de desmontar un casquete o accesorio, ya sea codo, reducciones o nipples, entre otros, se inspeccionará el grado de suciedad encontrado en su interior, y en los espejos de las bridas intervinientes, en búsqueda de corrosión, roturas o defectos que puedan alterar el apoyo de la junta en los mismos. Ante cualquier anomalía, ya sea en espejos o en cualquier parte del accesorio, se deberán tomar fotos y consultar con el cliente para analizar si es necesaria su reparación. Si la suciedad encontrada es relevante, se tomarán fotos para ver el estado del mismo antes de la limpieza, las cuales quedarán plasmadas en el informe final de entrega. Es importante tener en cuenta que para la apertura y retiro de espárragos, no deben usarse torquímetros o herramientas de precisión, ya que se corre el riesgo de la descalibración de los mismos. Las herramientas de precisión se utilizarán solo para el ajuste de los espárragos durante el montaje del equipo. De acuerdo al método a utilizar, se contarán con herramientas, que deberán estar verificadas y calibradas con el periodo de vigencia exigido por el cliente. En caso de que el cliente no especifique una frecuencia de verificación, la misma debe realizarse de forma anual. Para realizar una actividad de hidrolavado, se deberá contar como mínimo con las verificaciones de las mangueras y flexibles, de los cortes neumáticos, de las bombas hidrocinéticas, del disco de ruptura de la bomba y del sistema de hidrolavado que se esté utilizando. Al momento de intervenir un intercambiador, es importante aclarar que se pueden encontrar distintas configuraciones de mazo. Entre las más comunes se encuentran los mazos fijos o también llamados BM, donde se desmontan los casquetes y se realiza limpieza in situ o retiro total del equipo.
Los mazos tipo U, o también llamados BU, donde se retiran el casquete y el mazo para facilitar la limpieza del envolvente y de tubos. Cabe aclarar que no son las únicas configuraciones. Existen varias combinaciones y tipos dependiendo de la naturaleza del proceso. En los casos donde el mazo es desmontable, la posición del mismo a la hora del montaje es de vital importancia para su futuro funcionamiento y óptimo rendimiento. La misma debe respetar las entradas y salidas de fluido del envolvente, de manera tal que los deflectores direccionen el sentido de flujo recorriendo aún más área de intercambio con los tubos del mazo. Como se mencionó anteriormente, es sumamente importante contar con fotos del estado de suciedad del equipo. En caso de que no se hayan tomado fotos del mismo durante su apertura, se deberán tomar imágenes previo a la limpieza del equipo. Una vez realizada la apertura del equipo, se evaluará el nivel de suciedad que presente el mismo, y en función de ello, el supervisor determinará los métodos de limpieza que se aplicarán, es decir, si se aplicará limpieza hidrocinética, vaporizado, limpieza química o una combinación de ellos. Una vez finalizada la limpieza que se ha definido aplicar, se deberá evaluar el nivel de limpieza obtenido. Este nivel variará en función de las características del equipo, del proceso y de las exigencias del cliente. Sin embargo, internamente se establecen criterios generales de limpieza, definiéndose 4 niveles. El nivel 1 de limpieza se encontrará representado por superficies en las cuales no se observan residuos de contaminantes. En el nivel 2, se observará una suciedad leve, con muy poco o nada de material residual. El nivel 3 se encuentra representado por superficies con un nivel de suciedad moderado, es decir, con aproximadamente un 30% de residuos visibles. Finalmente, en el nivel 4, se encuentran agrupadas aquellas superficies con un nivel de suciedad considerable, es decir, cuentan con aproximadamente un 50% de suciedad. El nivel 1 y 2 serán los niveles de aceptación interna, a partir de los cuales se solicitará la inspección por parte del cliente para la liberación del equipo. Si se detecta el nivel 3 o 4, deberá repetirse la limpieza y evaluarse la necesidad de modificarse el método o utilizar métodos adicionales. Se recuerda que estos niveles se usan como referencia interna, pero en todos los casos, el cliente es quien debe aprobar la limpieza y liberar el equipo. Es importante aclarar que cada actividad de limpieza tiene asociado un registro de trazabilidad de equipos, denominado ROS 0101, y un registro de inspección de calidad, denominado ROS 0102. El cliente deberá firmar este último registro, indicando la conformidad con los resultados de la intervención. Una vez finalizada la limpieza, se deberá desarrollar un informe final, donde deberá constar con al menos una foto del estado del equipo, antes y después de la intervención, como así también, el estado de integridad del equipo, antes de la entrega al cliente. Otro de los controles que debe realizarse, es el estado de los ánodos de sacrificio. En ocasiones, los equipos cuentan con ánodos de sacrificio, los cuales cumplen la función de protegerlos contra la corrosión, reaccionando químicamente y produciendo la oxidación de los mismos, antes que el metal del equipo. Por ello, es que su cambio por ánodos nuevos es fundamental en cualquier intervención. Relevar fotográficamente el cambio y ver el estado de los espárragos que lo sujetan, ya que en ocasiones suelen estar corroídos y requieren de soldaduras o cambios por repuestos. Para asegurar su sujeción y eliminar el riesgo de desprendimiento con el equipo en marcha, se coloca sobre la tuerca de cada ánodo pegamento Lactite. Una vez finalizada la intervención, se realiza el montaje de partes y accesorios. Para ello, se deberá corroborar que se cuentan con todos los materiales, con adhesivos en caso de ser necesarios. También se debe corroborar que los espárragos se encuentran engrasados y que las juntas sean nuevas y sean las correctas. Además, se debe verificar que se cuenta con el valor de torque correspondiente, y que las herramientas de control se encuentran verificadas con la frecuencia establecida, normalmente deben verificarse cada un año. Previo al montaje, se deberán examinar nuevamente el estado de los espejos de las bridas intervinientes, y realizar la limpieza de los mismos con cepillos. En caso de encontrarse algún defecto, se deberá evaluar la profundidad del mismo. Esta profundidad es conocida con las siglas SW. Esta se mide entre el punto más alto y el punto más bajo de la superficie del espejo. De acuerdo al tipo de junta que se va a utilizar en el equipo, se admitirá una cierta profundidad, hasta la cual se considera que no se tendrán pérdidas de fluidos.
En caso de superarse estos valores, se deberá consultar con el personal de planta para analizar la necesidad de realizar un mecanizado. Una vez que los espejos se encuentran limpios, se comienza con el montaje, acercando las caras de la brida y colocando los espárragos y las juntas de repuesto. En este punto, es importante examinar que las bridas se encuentre alineada. Para ello, se puede medir con regla metálica la desalineación paralela, la cual no debe superar los 1,5 milímetros. Luego, con las caras paralelas, se deberá tomar la medida diferencial entre las dos caras de la brida. Es decir, se deberá medir la distancia gap 1 y gap 2. La diferencia entre ellas no deberá superar 1 milímetro por cada 200 milímetros de diámetro de brida. En caso de que se detecte que las bridas se encuentran desalineadas, se deberá informar al personal de planta, para determinar los pasos a seguir. Finalmente se deberá colocar la junta, para ello se debe procurar que la distancia entre las caras de las bridas sea la mínima posible. Para comenzar con la instalación de la junta, primero debe verificarse que la junta quede centrada en la brida, y que durante la colocación no se produzcan daños en la misma, como golpes o defectos que traspasen la zona de apoyo sobre el espejo, ya que esto podría causar futuras pérdidas o fugas de fluido. Para la instalación de los espárragos, deberá controlarse que los mismos se encuentren lubricados. Normalmente se utiliza grasa P37, pero puede suceder que el cliente indique otro tipo de grasa. Una vez lubricado el espárrago, se deben lubricar las tuercas haciéndolas girar sobre el mismo. Estas tuercas cuentan con una cara lisa y la otra cara tiene impreso el código del material. La cara lisa debe ser colocada contra la brida y debe encontrarse lubricada. Para el caso de los espárragos mayor a 1 pulgada, se deberán colocar arandelas, ya que la fuerza que se aplica sobre la tuerca es tal que puede generar daños sobre la superficie de la brida. Los valores de torque que se aplicarán deberán ser suministrados por el cliente, ya que dependen de las características de la brida, de la junta y de la lubricación de los espárragos. En algunas plantas, suelen proporcionarse las planillas de torqueo, junto con las órdenes de servicio. En el caso de no contar con esta información, se deberán solicitar al personal de planta. Si bien existen valores de torque predeterminados para diferentes tipos de juntas y lubricantes, podemos encontrarnos con bridas no convencionales, para las cuales las tablas pueden no ser adecuadas. Por lo cual, siempre se recomienda solicitar la tabla de torque correspondiente al cliente. El ajuste se realizará con la herramienta de torque, siguiendo la secuencia de apriete, de la siguiente manera. La primera pasada se debe realizar al 30% del torque, en secuencia estrella. En la segunda pasada, se debe realizar el 60% del torque, en secuencia estrella. La tercera pasada, se realiza al 100% del torque, aplicando ajuste en estrella. Finalmente, la cuarta pasada se realiza al 100% del torque, pero aplicando ajuste circular. Es importante aclarar que los valores de torque indicados por tabla sirven solo para bridas alineadas. En caso de ajustar bridas desalineadas, se debe consultar por los valores de torque correspondientes. Una vez ajustado el último espárrago de cada pasada, se deberá verificar que el primer espárrago apretado al comienzo de la pasada no se haya aflojado. En caso de encontrarlo flojo, se deberá reajustar para que luego de cada pasada, todos los espárragos tengan el mismo torque. Otro aspecto importante es verificar el espacio gap entre las bridas, luego de cada pasada de torqueado para asegurar que sea uniforme durante toda la tarea. Se recomienda realizar una pasada adicional en círculo, al 100% del torque, luego de 30 minutos de realizada la cuarta pasada. Esto permitirá compensar las relajaciones que pudieran ocurrir en el material. Para poder realizar un correcto seguimiento de las pasadas, por cada pasada realizada, se deberá marcar el tope del bulón con una línea, como se muestra en la imagen. Un tema a considerar es que cuando no se trabaja con espárragos sino con bulones, se deberá aplicar el torque sobre la tuerca y nunca sobre la cabeza del bulón. Al finalizar las pasadas, colocar un precinto numerado y completar el formulario, detallando la herramienta usada, si se colocaron espárragos nuevos o usados y todos los detalles del montaje. Estos fueron los puntos de control que se deberán tener en cuenta a la hora de intervenir un equipo. No serán los únicos,
ya que pueden presentarse equipos con características diversas, regidos por procedimientos propios de cada planta y a su vez por estándares de la empresa Servicios HLB. Muchas gracias por su participación. Por consultas dirigirse al área de calidad.